Bien, pues vamos a comenzar. Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarles. Veo por aquí conectado a la doctora Susana Vargas. Susana, bienvenida, gusto en saludarte. Hugo, ¿qué tal? Gusto saludarte. Tengo dos accesos de invitado a la reunión, no me aparece el nombre. Bienvenidos. El mío, Sergio, nomás que Hola, no le puede... doctor. Buenas noches. Perfecto. Guevara. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Irma Guevara, bienvenida. Jorge Olvera, bienvenido también. Gracias. Tenemos por acá al doctor Leonardo Linares, bienvenido, Leo. Bueno, pues vamos a comenzar. Ya se estarán integrando los demás integrantes de esta sesión magistral. Me da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida a Stephanie Rocha Monteiro. Ella va a ser nuestra ponente de esta sesión, de esta tarde. Comentar que tuvimos la oportunidad recientemente de otorgarle el doctorado honoris causa en Derechos Humanos desde Brasil. Una joven muy inquieta, una joven con mucho talento, con una gran vocación, con una gran energía de luchar por los derechos humanos, una gran aliada en el Estado brasileño. Comentarles que estuvo una estancia también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuando platicábamos sobre el tema de las buenas prácticas internacionales, pues amablemente aceptó estar con nosotros desde Brasil, comentando qué está pasando en el ámbito internacional, qué está sucediendo con las buenas prácticas internacionales en derechos humanos. Así es que, bueno, pues sin mayor preámbulo, Stephanie, desde Brasil, bienvenida. Desde México te saludamos con afecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te cedo el uso de la voz y te escuchamos atentamente. Lalo, bienvenido también. Un gusto saludarte y te cedo el uso de la voz. Adelante, Stephanie. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Yo soy Stephanie, yo soy de Brasil. Como pueden ver, yo tengo un poquito de acento, entonces a veces no voy a hablar tan correctamente y pido que por favor me paren, me corrijan, que yo pueda intentar hacer un poco mejor. Yo soy abogada en Brasil, con formación en Derecho por la Universidad Fundación Getúlio Vargas. Y como comentó el doctor, yo fui pasante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también completé un posgrado de Derechos Humanos en la Universidad de Coimbra, en Portugal. En este año también, como el doctor puntuó, yo fui reconocida por este instituto como doctor honoris causa. Estoy muy feliz de ministrarles esta clase sobre buenas prácticas en derechos humanos. Yo creo que va a ser muy provechoso y estoy muy feliz de ser invitada por la segunda vez por el doctor para ser con un gran honor para mí de estar acá. Bueno, creo que podemos empezar un poquito la clase. Si quieren hacer algún comentario antes sobre mi formación o algo así, yo estoy a disposición, pero si no, creo que podemos empezar la clase con el PowerPoint. ¿Tiene algún comentario, algo que quieran puntuar, alguna pregunta? O creo que aún no. Ok. Bueno, vamos a empezar un poquito con las buenas prácticas internacionales en derechos humanos. En primero, para empezar, ¿saben lo que son las buenas prácticas en derechos humanos? ¿Alguien tiene alguna idea de qué son? Sin leer, no pueden leer, pero ¿alguien quiere intentar decir algo o no? Bueno, si no quieren, yo puedo hablar. Entonces, ¿qué son las buenas prácticas internacionales en derechos humanos? Ellas se refieren a acciones políticas, enfoques que han sido identificados y reconocidos como apropiados para garantizar el respeto y también la garantía de los derechos humanos. Entonces, estas prácticas se basan en los principios, normas establecidos en tratados internacionales que han sido respaldadas por expertos, pero también en otros documentos que, aún a menudo que no son vinculantes para los estados, contienen importantes debates sobre la protección y el respeto de los derechos humanos. Entonces, con eso entendemos que no hay una lista que sea exhaustiva de autores o obras que definan específicamente las buenas prácticas internacionales.
porque es algo que se están construyendo siempre. Es algo que podemos decir que hay soft law, que es un documento que no es vinculante a los estados, pero también hay hard law, que son los tratados de derechos humanos, por ejemplo, que son vinculantes a los estados. Y es una combinación de todo eso, una práctica, una acción, una política, un enfoque que se da a un estado y así está en dirección de los derechos humanos. Pero como no hay una lista exhaustiva de autores y obras que hablan y definen específicamente cuáles son las buenas prácticas, bueno, podemos decir que una buena práctica sería, por ejemplo, alcanzar la igualdad de género. Sería garantizar los derechos de los niños, a la libertad de expresión y otros más como el acceso a la justicia. Todo eso es muy importante para tener una buena práctica en los derechos humanos. Creo que están de acuerdo con eso. Pero yo creo que en este postdoctorado ya están hablando mucho de todos estos derechos, de la desigualdad, de la igualdad de género, de todo eso que, claro, son buenas prácticas en derechos humanos. Pero vamos a volver un poquito para entender cómo los estados pueden asumir esas obligaciones, cómo tener una buena práctica de derechos humanos en el ambiente internacional y empezar para, claro, garantizar estos derechos. Y para eso, nosotros vamos a pasar un poquito por estos temas que yo estoy poniendo acá. Entonces, primero trataremos un poco de las implicaciones de la ratificación de tratados internacionales. Después, un poco de cómo la buena práctica de garantizar, respetar, proteger y promover los derechos humanos se da. También los mecanismos de supervisión, cómo tener una buena práctica, porque, claro, si tiene el derecho solamente en papel, no es tan efectivo. Cómo se da la progresividad de los derechos humanos, si quiere ir adelante el Estado, cómo eso se relaciona con la universalidad de los derechos humanos y después algunos ejemplos de buenas prácticas, que yo tengo un poquito más de Brasil, pero me pueden traer más de México o otros estados también. Pero vamos a estudiar un poco lo que son las buenas prácticas, lo que pueden hacer los estados y lo que a veces no están haciendo, principalmente en relación a la progresividad de los derechos humanos. Casi ningún estado se atenta a la progresividad de los derechos humanos. Ellos siempre están como congelados y no hacen más por el derecho que lo mínimo. Entonces, esto es una cosa muy importante para sabernos. Y vamos a empezar un poco con la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos. Ellos son dos principios fundamentales en el marco de los derechos humanos, como saben, a nivel internacional. Entonces, no hay cómo haber una buena práctica en derechos humanos si no hay respeto a estos dos principios, porque ellos son reconocidos por diversos instrumentos y tratados internacionales exactamente por consagrar la dignidad de la persona humana. Entonces, vamos a empezar. La universalidad. Perdón, Stephanie, perdón que te interrumpa. Estamos en la número 1. No sé si usted es correcto o ya hemos avanzado a otras láminas. Ya hemos avanzado. Yo no sé por qué no está pasando. A ver, sí, porque estamos viendo buenas prácticas internacionales. Es la presentación, es la número 1. No, yo avancé un poquito más. No sé lo que se pasa. Déjame ver. Es que yo Es ya... correcto, ¿va? Para los demás estamos viendo la 1, ¿va? Nada más. No, Sí, es ¿va? que ya estoy en las 5. Sí, nada más Sí, para... se ve la buena. La 1. Ajá, Sí, nada más estamos en la presentación en la 1. es la 1, exacto. Entonces está un poquito congelado, tal vez. Déjame ver qué podemos hacer acá. Ahí está, perfecto. Ya le cambiaste, perfecto. Ya estamos viendo la ratificación de tratados internacionales. ¿Qué son? Ok. Yo voy a dejar así porque yo creo que en el Perfecto, modo de presentación no se ve nada. Pero así perfecto. está un poquito chiquito. De acuerdo. Ya ahora sí estamos viendo qué son. Está, ok. Perfecto. Gracias. Perdón por la interrupción. No hay problema. Esa es la número 2. ¿Así? ¿Así está bueno? ¿Sí pueden ver? Sí, se ve Sí. bien, nomás, es la número 2. El Es número la 2. 2. Ajá. ¿Qué son? Adelante, gracias. No hay problema. Muchísimas gracias por informarme. Bueno, yo pido disculpas por eso, que yo creo que no estaba pasando, pero yo pasé por lo que son los derechos humanos, la práctica internacional, buenas prácticas en derechos humanos, por eso que yo estaba diciendo para que no lean, para decirme lo que es. Pero pasamos por también pasamos por qué son, hablando de no hay una lista
exhaustiva de autores y obras que definen específicamente las buenas prácticas y cómo podemos siempre decir, garantizar todos esos derechos que están aquí y otros más son buenas prácticas en derechos humanos. Estaban diciendo un poquito eso y yo dije que vamos a volver un poquito más y entender cómo los estados tienen esas obligaciones primero. Entonces yo presenté un poquito, que no podían ver, lo que hablaré hoy, que es sobre la ratificación de tratados internacionales, entonces cuáles son las implicaciones, algunas obligaciones, algunos mecanismos de supervisión y sanción, la universalidad de los derechos humanos y la progresividad que yo estaba diciendo a ustedes que es algo que no es muy cumplido por los estados. Siempre están en el mínimo de los derechos humanos y este es un desrespeto a ese principio que es muy importante, inclusive para la Corte Interamericana también. La Corte Interamericana tiene varios entendimientos sobre la progresividad de los derechos humanos. Y otras también, la africana y la europea también. Y bueno, yo estaba un poquito hablando sobre la universalidad de los derechos humanos. Y es claro, es en primer lugar de todo, no hay cómo cumplir obligaciones y tener una buena práctica en derechos humanos si no se asentar a estos dos principios que son fundamentales para tener esa buena práctica, fundamentales para el derecho internacional, para los derechos humanos y todo. Y eso porque, bueno, empezando por el principio de la universalidad. Este principio dice que los derechos humanos son inherentes a todas las personas. Entonces, no importa la nacionalidad, la raza, el género, la religión, la orientación sexual, otras características personales. Los derechos humanos son para todas las personas. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, si tenemos una buena práctica en derechos humanos, que es una política pública, y esta política no es universal, entonces no es una buena práctica. Es solamente más una negligencia del Estado en contra de su población. Y es por eso que yo estoy presentándoles un poco de este principio que pienso que ya saben un poco, pero es siempre bueno para saber un poco más de los conceptos. Y también es importante saber que los derechos humanos no son otorgados por el Estado o por algún gobierno. Son siempre inherentes a la dignidad humana y deben ser reconocidos como tales. Entonces, solamente por sermos humanos y estarmos juntos en esta humanidad, tenemos derechos. Y también algo muy importante que los estados nunca respetan, que nunca hay esta buena práctica en el derecho internacional, es la indivisibilidad. ¿Por qué? Esta indivisibilidad, este principio, implica que todos los derechos son igualmente importantes y están interrelacionados entre sí. Entonces, no hay como dar prioridad a algún derecho en detrimento de los otros. Deben siempre los estados abordar y proteger todos los derechos humanos de manera integral. Pero lo que hay en el derecho internacional, lo que hay realmente en la práctica de los estados, es que los estados no entienden que, por ejemplo, el derecho a la educación puede estar vinculado al derecho a la libertad de expresión. Entonces, no hacen nada por la educación, pero sí dan a los ciudadanos libertad de expresión. Y por eso que es algo que es una buena práctica, pero que los estados no practican, de entender que los derechos humanos son indivisibles. Que no hay eso de que los derechos políticos, económicos son más importantes do que los derechos sociales, por ejemplo, que es algo que todos los países hacen. ¿Alguien tiene algo a decir? ¿Yo escuché algo? ¿O no podemos avanzar? No, adelante. Creo que había un micrófono abierto. Ahorita lo checamos, pero adelante, Stephanie. Gracias. Ok. Bueno, sí, entonces esos son los dos principios que son muy importantes para cualquier cosa que el Estado va a hacer y que no es una práctica que los estados hacen mucho. Entonces, es una buena práctica, pero que no entienden. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en Brasil, siempre se dice más del derecho económico y del derecho político que el derecho social. Y las políticas públicas para las personas locales o algo así son mínimas, porque se priorizan más los derechos, porque no se entiende que esos derechos son indivisibles. Y este es algo entonces que no es muy cumplido, pero es importante de saber. Y adelante. Otra buena práctica, la ratificación de tratados internacionales. Bueno, yo
pienso que todos un poco sepan de algo sobre los tratados internacionales de derechos humanos y que hay muchísimos tratados. Pero, ¿qué exactamente significa ratificar un tratado internacional? Es una buena práctica porque al ratificar esos tratados, los estados demuestran su compromiso con el respeto y la protección de los derechos humanos y se comprometen a cumplir con las obligaciones establecidas por este tratado. Entonces, tenemos, yo creo que 4 puntos. Sé que yo tengo solamente 3, pero me recuerdo de otro. Cuando los estados ratifican un tratado internacional, ellos están creando obligaciones legales para su mismo. Entonces, el Estado está legalmente obligado a cumplir con los derechos y principios que están en los tratados. Eso que ya sabemos. Pero también aceptan una responsabilidad internacional. Entonces, cuando hay un incumplimiento de las obligaciones establecidas en el tratado, pueden ser considerados estos estados responsables por violaciones de derechos humanos. Y eso también viene con otra responsabilidad, que es de investigar, sancionar y remediar dichas violaciones de manera efectiva. Entonces, por eso que esta es una buena práctica. Cuando se ratifica un tratado internacional, no es solamente un papel, no es solamente algo que no crea nada, porque es vinculante para los estados. Entonces, por eso que es una representación de buena práctica, porque tiene obligaciones legales, responsabilidad internacional y lo más importante, los estados están sometidos a los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas. Entonces, con esta ratificación, ellos se comprometen a participar de mecanismos de supervisión y de rendición que están establecidos en el tratado. Y pueden tener que hacer informes periódicos, hacer una cooperación mayor con los otros órganos de supervisión, participar de revisiones, evaluaciones periódicas. Por eso que esta práctica es muy importante y es una buena práctica, porque no es solamente ratificar un tratado y dejarlo, es ratificar un tratado y tener obligaciones y tener que sancionar, investigar y remediar las situaciones. Por eso que es un compromiso que es considerado una buena práctica. Y veamos un ejemplo. Bueno, como dice, yo trabajé en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces para mí es un poquito más fácil de hablar de la Convención Americana de Derechos Humanos. Brasil, México, Colombia, Venezuela, todos son parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Todos han ratificado esta convención. Y cuando ratifican esta convención y aceptan la competencia de la Corte y de la Comisión, ellos tienen responsabilidad de respetar, proteger, garantizar los derechos y libertades, tienen obligaciones, porque claro, deben incorporar en su ley interna los derechos que están en la convención, y también pasan por una supervisión de la Comisión Interamericana, que puede sí hacer visitas, que puede pedir informes a esos estados, y también a la Corte Interamericana. Entonces, si el estado no cumple lo que dice la Comisión, sí se puede ir a juzgamiento por la Corte Interamericana. Y claro, sanciones, que son los informes, recomendaciones, o también sentencias con medidas de reparación. Si Brasil o México es parte de la Convención Americana y aceptó la competencia de la Corte, no puede decir que no acepta la sentencia de la Corte. Y hay una sentencia de la Corte, el Estado es responsable por violaciones que están en la sentencia. Y es un proceso que se dice naming and shaming, que el Estado es expuesto para la comunidad internacional, entonces todos van a saber que es un Estado que viola los derechos humanos. Y este es un mecanismo, bueno, el mecanismo interamericano, claro, pero que también funciona con el mecanismo europeo de derechos humanos, con el africano de derechos humanos y tal vez un día con el asiático de derechos humanos, que aún no tenemos, pero es algo en construcción, vamos a decir. ¿Tienen alguna duda, alguna cosa que quieren puntuar? ¿Algún comentario? ¿No? Vamos bien. ¿No? Adelante, adelante. Ok. Bueno, entonces podemos seguir adelante para algunas obligaciones que están en estos tratados que yo estaba diciendo. Entonces, cuando tenemos un derecho, como los
que yo presenté a ustedes, como el derecho a tener una igualdad de género, a la libertad de expresión, no es solamente el derecho, no es solamente el papel, pero hay obligaciones que vienen con todos los derechos y es una buena práctica que el Estado se fije a sus obligaciones. Entonces, para todos los derechos, el Estado tiene que respetar, garantizar, proteger y promover este derecho. Y esto es muy importante porque, bueno, hay muchas incorporaciones de leyes internas por los estados. Entonces, lo dispuesto en la Convención Americana está en la Constitución brasileña. Pero ¿se respeta el derecho que está ahí? No. ¿Se garantiza? No. ¿Protege? No. ¿Promueve? No. Entonces, por eso que esta es una buena práctica que los estados tampoco hacen. Al menos en Brasil no se hace tanto. Entonces, tenemos una constitución que se dice que hay un derecho, pero no es respetado, no es garantizado, no es protegido. Y por eso que es bueno presentarles para esas buenas prácticas. Y no sé si se recuerdan, porque yo creo que esta es una cosa que, bueno, aprendemos muy en el inicio de los derechos humanos, las obligaciones. La obligación de respetar se refiere entonces a una responsabilidad de los estados y actores relevantes que no pueden interferir arbitrariamente en el ejercicio de los derechos humanos de las personas. Entonces, por ejemplo, el derecho a la vida. No se puede interferir arbitrariamente, matar a una persona, porque este es un ejercicio de derecho humano y por eso hay que respetar el derecho a la vida de las personas. Y por eso que respetar implica también en abstenerse de realizar acciones que violen o limiten indebidamente los derechos humanos, como por ejemplo la tortura, la discriminación, la represión de algún derecho. Esto es respetar. Respetar es no interferir. Tenemos otra obligación que también es muy importante: garantizar los derechos humanos. Garantizar los derechos humanos implica que estados deben tomar medidas positivas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos. Entonces, hay que adoptar leyes, políticas adecuadas, políticas públicas, establecer instituciones y mecanismos y que sean, claro, efectivos, y las personas tienen tener acceso a esos recursos de remedios, instituciones y políticas. Todo tiene que ser accesible. Entonces, garantizar es como asegurar que todas las condiciones estén en su lugar para que los derechos humanos puedan ser ejercidos. Esto es garantizar. Y proteger. Proteger, claro, proteger a las personas frente a violaciones de derechos humanos cometidas por terceros, o sea, individuos, también grupos no estatales, y, por ejemplo, también empresas se puede entender por ahí. Entonces, el Estado debe siempre prevenir violaciones, investigar violaciones, sancionar y reparar para que las víctimas tengan acceso a la justicia. Eso es proteger, crear mecanismos para que las víctimas tengan acceso a la justicia. Y, por fin, promover los derechos humanos. Promover los derechos humanos implica que se debe fomentar un entorno propicio para el pleno disfrute de esos derechos. Entonces, campañas de sensibilización, de concientización, educación en derechos humanos, promover la igualdad y no discriminación, todo eso es promover los derechos humanos. Y como yo ya les dije, eso no es algo que es muy respetado por los estados, porque cada uno de los derechos que tenemos en la Convención Americana y en nuestras constituciones, no hay problema en cualquier una de las dos, las tres, de las cuatro, todos los derechos cuentan con estas obligaciones: respetar, garantizar, proteger y promover. Pero a veces el Estado ni respeta, ni garantiza, ni protege, ni promueve, no hace nada. Y esta es una buena práctica que ya está respaldada por expertos, claro, porque se derivan de un tratado internacional de derechos humanos. Todos los tratados internacionales de derechos humanos dicen que hay que respetar, garantizar, promover, proteger. La Declaración Universal también dice eso, los pactos internacionales de derechos humanos, como el Pacto por Derechos Civiles,
y políticos, y el otro también de económicos, sociales y culturales, todos están dispuestos exactamente así. Entonces, esta es una clase también de conceptos que tenemos, pero no tenemos tanto así. Que todos saben que es importante, que es el básico, pero que son buenas prácticas que son negligenciadas, que no son cumplidas. Yo podría, claro, hablar de muchas otras buenas prácticas en derechos humanos, como no torturar, esa es una buena práctica, claro. Promover la igualdad, todo eso es una buena práctica. Pero ¿cuál es la base de las buenas prácticas en derechos humanos? Es todo eso que el Estado no está haciendo. Al menos mi Estado no está haciendo. Y después, claro, voy a querer que me cuenten un poquito de México y cómo están. Bueno, vamos a seguir un poco. Sí. Los mecanismos de supervisión. Como yo estaba diciendo, cuando tenemos los tratados internacionales, tenemos una obligación de prestación de cuentas, pero también tenemos mecanismos de supervisión que son del Estado, que son instituciones gubernamentales, organismos independientes, comisiones nacionales. Esos son mecanismos de supervisión que están en el propio Estado que pueden ser requeridos por un tratado o no. Entonces, esa es una obligación que es una buena práctica. No hay cómo tener una carta de derechos si no tiene mecanismos de supervisión, si no hay cómo proteger ese derecho, si no hay acceso a la justicia. Por eso que yo estaba diciendo, vamos al básico. El mecanismo de supervisión es necesario. Si no tenemos eso, no tenemos buena práctica. Esto es lo que asegura la buena práctica, los mecanismos de supervisión. Entonces, este es un mecanismo para, claro, cumplir los derechos humanos y sancionar a aquellos que no los respeten. Y tiene un papel fundamental para la promoción y la protección de los derechos humanos, porque asegura la rendición de cuentas y proporciona una vía de recurso para las víctimas. Bueno, en primero, la rendición de cuentas. La rendición de cuentas tiene mucho que ver con el principio de la responsabilidad y transparencia en el ejercicio del poder y también de la toma de decisiones. En el contexto de derechos humanos también podemos decir que la rendición de cuentas implica que los responsables de violaciones de derechos humanos sean llamados a responder sobre sus acciones. Entonces, que el Estado tiene que hacer una investigación, tiene un proceso judicial, una sanción apropiada. Esto es una rendición de cuentas. Implica que las personas que violen los derechos humanos sean sometidos a procesos judiciales justos, donde se les garantice el derecho a la defensa, donde tienen una sanción adecuada en caso de ser culpados, claro. Pero esto es una rendición de cuentas. Esto es muy importante para que las violaciones no sigan siendo cometidas. Y los mecanismos de supervisión. Los estados, claro, deben establecer esos mecanismos de supervisión, que son, por ejemplo, instituciones gubernamentales, organismos independientes que evalúan el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, esto es la supervisión. Y su función principal, claro, es monitorear y evaluar las situaciones de derechos humanos, recibir, examinar denuncias de violaciones, hacer algunas investigaciones que son imparciales o deben ser, y hacer algunas recomendaciones para mejorar la protección de los derechos humanos. Este es, por ejemplo, el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un mecanismo de supervisión que hace visitas, que lleva algunas investigaciones, que proporciona recomendaciones y a último recurso se va a la Corte porque el Estado no se está cumpliendo las recomendaciones de la Comisión. Pero también, como dice, pueden haber algunos mecanismos de supervisión que son más internos, como instituciones gubernamentales. Se pueden haber también. Y, por fin, también en esto de mecanismos de supervisión tenemos sanciones y otras medidas disciplinarias. Los estados siempre deben garantizar que existan sanciones y medidas disciplinarias efectivas para los que violan los derechos humanos. Entonces, los responsables por las violaciones de derechos, sean ellos funcionarios estatales o actores no estatales,
deben ser llevados ante la justicia y deben recibir una sanción adecuada. Y eso es algo muy importante que no percibimos como tan importante así. Porque, por ejemplo, en Brasil, muchas veces tenemos personas que no son culpadas y antes de ser juzgadas ya están recibiendo una sanción. Y esto es horrible, claro, la situación de las prisiones en Brasil es horrible. Y por eso que promover sanciones que sean efectivas y también sean adecuadas es muy importante. Y cuando se dice una sanción efectiva, yo digo eso porque en Brasil, por ejemplo, y yo siempre estoy hablando de Brasil, pero no con nosotros, no tenemos una sanción que sea como adecuada, que lleve a la persona a salir de la prisión y hacer algo en su vida. Es solamente una prisión que es como el peor que ya conocieron en su vida, están en más contacto con más personas del crimen, entonces no es algo para la rehabilitación de la persona. Y eso es algo muy básico, pero que se desrespecta, pero que no tenemos. Entonces, por eso que yo estoy siempre votando a la base, que esos son ejemplos de violaciones que aún son cometidas, pero es el básico, los mecanismos de supervisión, los mecanismos para que esta persona que es culpable puede volver a la sociedad y no sea, claro, tratada siempre como una persona culpada que hizo algo, pero que se pueda intentar reintegrar a su comunidad, a volver a trabajar, a volver a hacer las cosas que no sean de crimen. Y eso no es algo que se pase en mi país. Bueno, esto es muy interesante también porque esta es una buena práctica que a mí me encanta. Yo pienso que me encanta mucho porque hay una otra doctrina que hace contra la progresividad de los derechos humanos, que se dice que los derechos humanos siempre tienen que ser mínimos. Entonces, es una doctrina que se dice mucho de frontera. Entonces, hay una frontera, se para ahí. No se va más que la frontera, solamente se para ahí y los derechos deben ser mínimos y es lo que el Estado logre hacer está bueno. Y yo no creo en esa doctrina. Yo pienso que la progresividad de los derechos humanos es una buena práctica y es el mejor que los estados pueden hacer, aunque no hagan, claro. Entonces, esta progresividad, lo que es, implica que los estados deben siempre tomar medidas efectivas y concretas para garantizar el disfrute pleno de los derechos humanos por parte de todas las personas. Entonces, para garantizar que todas las personas tengan ese disfrute pleno, siempre los estados deben avanzar hacia la plena realización de los derechos humanos, los derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos, que son indivisibles. Entonces, siempre deben avanzar con todos estos derechos, teniendo claro en cuenta sus recursos, sus circunstancias particulares de cada uno de los estados, lo que es posible, pero siempre avanzando, nunca regrediendo. Entonces, hay algunos aspectos que son claves de esta progresividad. Primero, la mejora continua. Entonces, de manera constante, los estados deben adoptar medidas para mejorar progresivamente la situación de derechos humanos. Eso implica que no pueden dar pasos atrás, no pueden retroceder en la promoción de los derechos humanos y deben siempre esforzarse para mejorar constantemente las condiciones en que viven las personas que están en su territorio, en su jurisdicción. Otra característica muy importante, la utilización de recursos máximos disponibles. Los estados siempre deben utilizar los recursos máximos disponibles para avanzar en la realización de los derechos humanos. Entonces, a veces un nivel de desarrollo económico de un país puede afectar esta velocidad, a veces no se puede hacer tanto por ese derecho porque no tiene recursos, pero siempre deben hacer todo lo posible dentro de sus capacidades y recursos para avanzar hacia la plena realización de los derechos humanos. Por eso que yo pienso que este es un principio muy importante, porque se dice, ok, tienen una responsabilidad, pero también vamos a considerar sus recursos, la manera que pueden, su capacidad, por ejemplo, su capacidad tecnológica. Si no tienen una capacidad tecnológica tan buena, a veces no pueden hacer algo por ese derecho, pero están haciendo lo mejor que pueden. Y eso ya es respetar la progresividad.
Y claro, siempre nunca regredir. Una otra característica muy importante de la progresividad es la participación y consulta. Entonces, los estados siempre deben fomentar la participación de las personas y grupos que sean afectados por algún tipo de política o medidas que están relacionadas a los derechos humanos. Entonces, hay siempre que consultar, tomar en cuenta las opiniones de esas personas, las preocupaciones también que tienen, porque esas políticas van a ser implementadas por ellas. Ellas van a sentir esas políticas, por eso que es muy importante. Para que las medidas entonces sean efectivas, para que respondan a esas necesidades de esas personas. Como yo iba diciendo, hay esa obligación también de no regresión. Entonces, mientras que la obligación de progresión implica avanzar constantemente en la realización de los derechos, la obligación de no regresión establece que los estados no deben y no pueden dar pasos atrás o retroceder en los logros ya alcanzados. Entonces, si yo tengo una educación que es nivel 10, no puedo regredir para 8, no puedo dar ese paso para atrás, porque yo ya avancé y esas personas no pueden ser quitadas de algo que yo ya prometí y algo que yo ya estoy haciendo para la promoción de los derechos humanos. Entonces, una vez que se han establecido estándares, medidas para garantizar el respeto a los derechos humanos, los estados tienen la obligación de mantener y proteger los logros y no debilitar, no revertir esas protecciones y avances existentes. Y claro, esto es fundamental porque se asegura la continuidad y la garantía de los derechos humanos en el tiempo. Entonces, siempre van a estar progrediendo o tal vez un poco estagnados, pero nunca regrediendo. Y esto es para la continuación de los derechos humanos y por eso que es una buena práctica siempre intentar hacer con que los derechos humanos sean progresivos. Pero claro, no hay como tener una obligación de progresividad sin que esos avances sean compartidos por todos los seres humanos. Entonces hay una obligación de no discriminación que está como junto a la progresividad. Entonces, estos avances deben ser equitativos y no discriminatorios. Siempre las medidas dotadas de todos los beneficios para promover y proteger los derechos humanos deben se distribuir de manera justa y no discriminatoria, sin dejar nadie atrás. Y bueno, ahora vamos para algunos ejemplos. Una mala práctica en materia de derechos humanos en Brasil. Tenemos en Brasil muchos casos de violencia policial, muchos abusos cometidos por agentes policiales. Podemos decir, por ejemplo, que durante años tenemos algunos informes de violaciones de derechos humanos que se dice que en Brasil hay muchas ejecuciones extrajudiciales, mucha tortura, muchos malos tratos por parte de la policía. Y esas acciones violan muchos derechos, la derecho a vida, a integridad personal, a un juicio justo de las personas afectadas. Y podemos ver que esto se sucede un poco porque no hay mecanismos de supervisión. No hay algo que esté como para los agentes policiales, para que no hagan esto. Existe una falta de rendición de cuentas en Brasil. Y lo más básico que no se está siendo cumplido, que es algo que hace con que esa situación sea continua, que la violencia policial en Brasil sea siempre presente. Yo no me recuerdo en toda mi vida en un momento que se dice que hay un avance, que no hay más violencia policial en Brasil, que los abusos están menores. No, siempre hay una progresividad muy mala de la violencia policial en Brasil. Y yo tengo un caso que es muy emblemático, que, bueno, hay muchas demostraciones, hubieron muchas demostraciones después de este caso, que es el caso de violencia policial y abusos cometidos por agentes de seguridad en el caso del señor Amarildo de Souza. Amarildo, que era un residente de una favela, no sé si saben lo que es una favela, pero imaginen como una casa, pero muy debilitada, muy mala, en malas condiciones. Y esta persona fue detenida por agentes de la unidad de policía durante una operación que se dice que es de seguridad en la comunidad. Y después de su detención, esta persona desapareció y nunca más se supo de él.
su familia y miembros de su comunidad exigieran respuestas de la autoridad sobre su paradero. El caso se convirtió básicamente en un símbolo de la violencia policial en Brasil y de la impunidad, mucho de la impunidad. Y otras investigaciones como posteriores revelaron que esta persona fue sometida a tortura y fue asesinada por agentes de la policía. Otros residentes de la comunidad y algunas pruebas también llevaron a la identificación y condenación de varios agentes involucrados en su desaparición y muerte. Pero es siempre algo muy posterior. En Brasil la violencia policial se ocurre y después de como 10, 15 años se encuentra el culpado, sí se encuentra el culpado. Entonces eso es muy difícil. Y hay siempre como un clima de miedo acá, de discriminación, de desconfianza entre la comunidad y las fuerzas de seguridad. La población brasileña, a ellos y a nosotros, puede decir, no nos gustan los agentes policiales. No nos sentimos seguros con los agentes policiales. Sentimos miedo, miedo a lo que lo van a hacer. Yo creo que yo, en cuanto mujer, claro, yo estoy siempre con miedo, pero también la raza de la persona, como su color, su tono de piel también interfiere mucho. Entonces, yo aún estoy un poco mejor, pero es que en Brasil hay mucha discriminación y racismo. Entonces, esas personas no confían, no se puede tener esa relación un poco más cercana con la policía porque tenemos miedo. Especialmente esas personas porque saben que son más víctimas de su actuación. Entonces, este es un caso de una mala práctica, de tortura, de no tener un mecanismo de supervisión, de no respetar. Y claro que hay muchas protecciones en Brasil al derecho a la vida, al derecho a no tortura, al derecho a la libertad de expresión, de simplemente existir, pero no hay respeto, no hay garantía, no hay nada. Entonces, es solamente un papel que se dice algo. Y este es un ejemplo muy malo de Brasil. Pero también tenemos algunas cositas buenas, algunas. Un ejemplo de buenas prácticas en Brasil es en relación a los refugiados y el proceso de acogida y protección de refugiados venezolanos. En Brasil nosotros tenemos un sistema muy avanzado de protección a los refugiados. Por ejemplo, acá tenemos algo que se llama visto humanitario, que es como una protección que la persona solamente por ser, por ejemplo, puede ser venezolana o yo creo que tenemos como 6 nacionalidades o algo así que aceptamos y esas personas simplemente pasan por nuestra migración muy fácil porque se reconoce que todas ellas en un conjunto están en una situación de conflicto. Entonces, por ejemplo, tienen una guerra, un conflicto en este país. Se reconocen prima facie, que se dice, como automáticamente, que todas esas personas en conjunto están en esa situación de conflicto. Y así que no tienen que comprobar muchas cosas, ya se reconoce que están en esa situación y esas personas son acogidas y protegidas por el Estado brasileño. Y tenemos algo que es muy importante, que es un programa de interiorización. Es muy, no es común, vamos a decir, que en Brasil tenemos como campos de refugiados. Ahora tenemos algunos, yo creo, no sé por qué, que están fallando el sistema, pero no es tan común que tenemos campos de refugiados porque tenemos un programa de interiorización. Entonces, este programa de interiorización traslada a los refugiados desde la frontera, donde llegan, hacia las otras regiones del país. Y a través de ese programa hay muchas alianzas con el gobierno, con organismos internacionales, con organizaciones de la sociedad civil. Se brinda apoyo a esas personas. Ellas no son dejadas. Hay alojamiento, hay atención médica, hay educación, hay ese acceso al empleo, servicios básicos. Entonces, es una manera de inclusión, de no dejar a esas personas que solamente porque no es nacional de Brasil, se va a quedar en un campo de refugiados para siempre. Y yo creo que esta es una política que a mí me encanta en Brasil y realmente es muy buena. Y claro, el efecto es la protección de los derechos humanos como una buena práctica, la inclusión realmente efectiva y también la solidaridad y cooperación entre diferentes actores, porque claro, hay el gobierno, hay organizaciones no gubernamentales, hay otras organizaciones que están siempre buscando brindar apoyo a esas personas. Entonces,
Entonces es una buena práctica porque promueve la protección de los derechos humanos y busca su inclusión efectiva, teniendo la oportunidad de reconstruir sus vidas en un entorno que sea seguro y estable, al mismo tiempo que fomenta la solidaridad y la cooperación. Por eso que es una buena práctica y por eso que es tan buena. Pero a mí me encantaría saber algunas buenas prácticas también que tienen en México, que tienen en otros lugares. ¿Qué pueden identificar? ¿Qué pueden decirme sobre buenas y malas prácticas? Y cómo estas prácticas no respetan ni el básico, que fue un poco de mi intención a brindarles esta clase, de traer un poco del básico y comprobar que fallamos en eso, que es muy difícil. Pero bueno, yo tengo más ejemplos de Brasil, entonces yo cuento con ustedes para traerme más ejemplos y hacer preguntas, comentarios o algo así, porque encerramos un poquito la clase, porque yo pienso que realmente ahora en esta clase de buenas prácticas, lo más interesante sería cambiar algunos ejemplos que tenemos en nuestra comunidad, en nuestros países, de buenas y de malas prácticas, para identificarnos lo que hay de tan malo en esto, lo que el Estado está haciendo tan malo que se pueden llegar a estas situaciones. Entonces, bueno, yo voy a parar de compartir mi pantalla y vamos a ver. No sé si yo puedo hacer eso. Déjame ver. Sí, listo. Ahora De ya acuerdo. lo ven. Perfecto. Muchísimas gracias, Stephanie. Realmente creo que muy interesante, sobre todo el contexto internacional. Qué está pasando en nuestro país hermano, en Brasil. Algo que coincidimos es que efectivamente no tenemos confianza en la sociedad, en los cuerpos policíacos. Es algo que pues, se tiene que ir trabajando poco a poco, quizá con mejores sueldos, con más capacitación, con perfiles de control de confianza, ética. En fin, creo que son muchos factores, coincidimos en eso en México, Brasil. Y bueno, quizá, digo, a reserva para abrir el foro de los compañeros y compañeras que nos acompañan. Uno de los temas que está ahorita pues teniendo mucho auge en México como buena práctica es la cultura de paz, entre ellos la parte de la mediación. Es uno de los temas que bueno, se está trabajando mucho, se está picando piedra porque finalmente quienes tienen muy arraigado el litigio piensan que el acudir a un tribunal es la única forma de solucionarlo, cuando teniendo un buen esquema de mediación bajo el principio ganar-ganar, se pueden lograr grandes resultados en el tema de cultura de paz. Así es que creo que ese sería un tema. Abrimos el foro, no sé si alguien más quisiera compartir alguna experiencia, preguntarle algo a Stephanie. Adelante, por favor. Sí, por favor. Si gustan poner su mano o el acceso directo al micrófono, como ustedes gusten. Esperamos unos minutos. Adelante, Hugo, por favor. Gracias, doctor. Muy buenas noches, maestra. Buenas noches, doctora. Una pregunta. Me queda la impresión de que estas buenas prácticas van encaminadas sobre todo al derecho duro, ¿no? A los convenios, a los tratados. Pero creo que estas buenas prácticas deberían extenderse también al soft law, no únicamente a los convenios y a los tratados. Porque luego muchos estados, por ejemplo, un órgano que no es de tratados del sistema universal, ¿no? El grupo de detenciones arbitrarias, establece una recomendación a un estado y como no deriva de tratado estos grupos, los estados no lo ven como vinculante. De por sí, ahorita tenemos problemas aquí en el Estado mexicano porque no ven como vinculante nada. Pero el tema
sí me llamó la atención que partiéramos de considerar únicamente dentro de estas buenas prácticas el derecho duro, ¿no? El derecho internacional de los derechos humanos, duro derivado de tratados o convenios. ¿Qué opina, maestra, en ese aspecto? Muchas gracias, muy buena pregunta. Entonces, yo creo que sí, hay buenas prácticas en todos los instrumentos de derechos humanos. Tenemos, sí, muchos documentos, muchos informes, muchos relatorios que no son vinculantes y es muy malo que los países, los estados no lo vean como tanto, como algo que deben seguir. Pero muchas veces yo pienso que las cortes internacionales, los tratados, se hacen menos de lo que pueden porque saben que políticamente no pueden lograr ser ratificados. Entonces, para ellos es muy difícil poner algunas cosas en el tratado porque los estados no van a ratificar. Esa es una situación que se enfrentó mucho la Unión Africana. Esta unión, cuando querían hacer la carta de la Corte Africana, bueno, tuvieron como muchos problemas porque primero no se aceptaba una comisión africana. Primero vino la Corte y después la Comisión Africana porque los estados no ratificaron. Y aún hoy hay como 7 o 8 estados que ratificaron la Carta de Banjul, que es como se llama la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Entonces, es algo muy difícil que, claro, se requiere como mucha comunicación, mucha cultura de realmente intentar resolver los conflictos. Pero a mí me parece que las buenas prácticas están en todo. Están en estos documentos que no son vinculantes, pero sí son opiniones de expertos, son relatorías, son informes, son cosas muy importantes. Pero si no logramos a veces hacer algo con los tratados que son vinculantes, ¿qué vamos a hacer con los que no son? ¿Cómo vamos a convencer a las personas, los estados, que esto es importante? Y este es un trabajo muy importante hacer las instituciones. Como por ejemplo, acá en Brasil, yo creo que hay no solamente abogados que pueden hacer eso, como claro, presentar este argumento de decir, este es un documento muy importante que tiene estas cosas, pero jueces, todas esas personas que se pueden promover estos derechos que no están como vinculantes al Estado, pero que tienen una interpretación de los derechos humanos que también es importante. Y esto se puede ver, por ejemplo, en la Convención Americana de los Derechos Humanos, hay un artículo que se dice que otros instrumentos o documentos de derechos humanos pueden ser utilizados para mejor interpretar esta convención. No se dice que son de derecho duro. Entonces, por eso que yo digo que hay un reconocimiento por parte de estas cortes, de mecanismos, de organismos internacionales, de que esto es importante. Pero hacer con que los estados lo cumplan, yo creo que es algo sí, pero sí, yo estoy de acuerdo de que no solamente tratados son buenas prácticas en derechos humanos. No sé si hay como contestarte, como darte una respuesta, pero es lo que puedo hacer. Gracias, muy bien, gracias. Muchas gracias, Hugo. Comentarte, Stephanie, que Hugo también estuvo por allá en la Corte Interamericana, Ay, qué bueno. magistrado federal y un gran jurista aquí en México, muy reconocido. Así es que, pues bueno, creo que todo esto nos nutre a todos, la experiencia de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. ¿Alguien más quien quisiera hacer el uso de la voz? ¿Alguna participación, algún comentario? Realmente, pues es mucho de lo que está sucediendo en la actualidad. Estas buenas prácticas, como decía Stephanie, hablar de la progresividad es ir hacia adelante. Pero comentábamos en una sesión que en México, por ejemplo, tenemos gente que se ha casado con árboles, ¿no? Y bueno, pues obviamente esto implica que pues el derecho, según de decidir casarme con un árbol, ¿no? Temas totalmente absurdos, donde comentaba un expositor, el doctor Núñez Ochoa, que un hombre bajo el libre desarrollo de la personalidad, mal entendido, decía que un hombre de 50 y tantos años, que él se sentía mujer y aparte niña, y que tenían que tratarlo entonces como niña de, creo que de 8 o 9 años. Entonces, cosas que, bueno, ya no son buenas costumbres, estamos hablando de circunstancias que sobrepasan cualquier lógica en derechos humanos. Adelante, Jorge, por favor. Bienvenido. Sí, gracias. Gracias, maestra Stephanie, por sus
aportaciones. Bueno, yo quisiera ahondar en que, como decía la maestra Stephanie, los derechos fundamentales son base primordial del respeto a los derechos fundamentales. En México tenemos una constitución, a mi consideración, avanzada en el sentido del caso en concreto que es los derechos del niño. El artículo 19 de la Convención Americana habla únicamente y dice: todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Pero si analizamos la Constitución mexicana, habla del interés superior del menor, habla de las circunstancias en las cuales el menor tiene que ser protegido, pero son artículos de reenvío a lo que nosotros conocemos como la Convención sobre los Derechos del Niño, en donde ya tenemos que ir haciendo una interpretación, adecuándonos al caso en concreto, y para ello, obviamente, la Convención sobre los Derechos del Niño nos dice cuáles son las circunstancias del niño, niña, adolescente, cómo se debe de escuchar una y otra de acuerdo a su madurez. Y una de las buenas prácticas, que inclusive es parte de mi tesis en este postdoctorado, es homologar los criterios a nivel nacional e internacional en cuestión de cuando intervienen los niños, niñas y adolescentes como víctimas y como testigos en un proceso penal. Desafortunadamente, yo me encuentro afortunadamente me encuentro en la Fiscalía de Asuntos Especiales en Michoacán, México, pero desafortunadamente vemos que hay un sinnúmero de criterios en toda la República Mexicana dentro de la aplicación del protocolo de actuación para quienes imparten justicia, donde intervienen niños, niñas y adolescentes de la Suprema Corte de Justicia, que fue superado, digámoslo así, por un nuevo protocolo para impartir justicia con perspectiva de adolescencia e infancia. Desafortunadamente digo porque un juez, poniendo el caso en concreto, un niño que ha sido víctima de un delito sexual, pues el protocolo es muy claro al establecer los protocolos que se deben de seguir desde el tratamiento, desde verificar si hay o si no va a haber una revictimización, si esto se trata de una prueba irreproducible, porque obviamente el niño no va a estar de clínica en clínica revisándole ginecológicamente sus partes nobles, si va a ser sometido a diversas entrevistas, si va a ser contradicho ahora sí su versión. Y lo triste, lo bueno es que muchos operadores ya nos estamos especializando en este tipo de prácticas para tratar de darle, además de la atención como víctima, el tratar de evitar la revictimización y el ponderar y bajo el principio de progresividad que decía Stephanie, el tratar de darle un trato digno a una persona que ha sido sometida a una cuestión de carácter sexual. Pero además, yo voy más allá, el tratar de que esa prueba o ese medio de prueba no solamente sea tratado con dignidad, sino que no sea sometido a una espera de 6 meses, 8 meses, 1 año, para volver a declarar lo que ya se trata o se supone que ya sobrepasó por un tratamiento psicológico que vamos a tratar de llevar a un restablecimiento en la medida de lo que se puede. Entonces, esto va en función también de hacer uso de mecanismos como la prueba anticipada, de que en un momento cuando la persona ya sea sometida a un tratamiento psicológico que no se va a revictimizar y que está disponible para poder llevar a cabo la información, esa misma información se juntan a los operadores, esto es que hay una adecuación por parte de los operadores a las circunstancias del niño, niña, adolescente, no que ellos se adecúen a un sistema que estamos operando los adultos, y que esa información desde ese momento ya obra en un proceso penal como una prueba anticipada y pueda ser utilizada y no el menor o el niño, niña, adolescente vaya de segmento en segmento y revictimizándose una y otra vez. Entonces, esa es mi aspiración como proyecto de trabajo. Considero que es una buena práctica y que en un momento dado sensibilizar a los operadores para que sea homologado a nivel nacional y por qué no decir a nivel internacional, sería también una buena práctica. Esa es mi intervención, Celia. Bueno, muy interesante. Tu tesis es muy interesante. A mí me encanta saber más de los derechos de los niños. Yo creo que es muy importante incorporarlos en claro, las decisiones judiciales que sean respecto de ellos, pero también hay cómo hacer con grados, hay cómo hacer como no victimizarlos. Y esto me recordó de algo que yo vi yo creo que año pasado, cuando yo estuve en la corte, uno de los pasantes me dijo que había en su corte de su país
una sentencia que era solamente para una niña. Como la sentencia, como la niña era como la víctima, la sentencia era toda, todos los escritos eran para la niña. Entonces todo traducido, nada jurídico, solamente para que sea lo más lúdico, lo más inteligible, lo posible para la niña. Y esto me encantó mucho. Yo no me recuerdo si era de Chile, de Colombia o algo así, pero yo leí la sentencia y me pareció como increíble, porque ¿para qué? ¿Quién le importaba la sentencia? Para la niña. Entonces, ¿cómo puede que la niña no entiende lo que sea la sentencia? Y por eso todos los jueces hicieron eso de escribir como que para algo que la niña pudiera entender. Y la sentencia fue como la más corta que yo ya vi. Y porque no necesitaba de tanto para explicar a la niña. Y eso me pareció muy bueno. Y esto me encanta, como esta tesis como está investigando una cosa que es como una buena práctica y es como innovadora también. Es algo que se tiene que pensar. Claro que yo estoy intentando traerles como la base de lo que no respetamos en cuanto a buenas prácticas, pero también hay que tener buenas prácticas que son innovadoras. Si veamos que de esta manera como está, no logramos alcanzar los derechos humanos. No logramos porque aún hay inseguridad, aún hay discriminación, aún no confiamos a nuestros agentes públicos, entonces hay que hacer diferente. Y eso es muy interesante, realmente muy interesante. Creo que a todos les encantaría también leer tu tesis. Muchas gracias. ¿Habrá oportunidad de allegarnos de esa resolución, Stephanie, crees? Ay, yo voy a ver. Yo pienso que tal vez en un grupo que yo tenía de los pasantes, déjame ver. Tal vez yo pueda. Esa resolución, Sergio, bueno, se las puedo pasar yo. Habla de la sensibilización del operador y de adecuar las normas ahora sí que al niño ni adolescente, y se trata de explicarle en palabras lisas y llanas a la niña el porqué de la decisión judicial. Esa te la voy a pasar, inclusive tengo algunas resoluciones por parte de algunos jueces. Hombre, estaría excelente. Muchas gracias. Creo que eso nos ayuda mucho por el ejemplo que están dando los juzgadores en este sentido. Así es que, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Stephanie. Y Yasmín, adelante, por favor, te escuchamos. Sí, estando escuchando todo lo que están comentando. Sí, efectivamente, nosotros también por aquí tenemos resoluciones o algunas sentencias en ese sentido, de que si se trata de menores, se les hace llegar la información de la forma en que ellos puedan entenderla. Por ahí también hay un caso que es el caso Adair, Ricardo Adair, en el que también es una persona que tiene Asperger y le hacen llegar esta resolución o sentencia para que él comprenda cuál es cómo se resuelve y en qué sentido se resuelve. Y también mi intervención era en relación a lo que es la progresividad y lo que ya habían comentado. Lo que pasa, el concepto de la dignidad humana, muchas de las ocasiones es comprendido desde la perspectiva de cada pueblo, de cada nación. Y muchas de las ocasiones, cuando nosotros hablamos de progresividad, tenemos que saber que ahora sí que cada persona es un mundo y que cada país tiene una percepción del ser humano de forma distinta. En alguna ponencia yo comentaba, efectivamente no es lo mismo que piensa una persona que, por ejemplo, es de un corte teológico cristiano, que es de un corte budista, y dice uno, ellos tienen diferente perspectiva de lo que es el ser con una composición biológica, psicológica, espiritual. Muchas de las ocasiones cuando nosotros hablamos de progresividad y cuando no se entiende quién es el ser, es decir, no hay un sustento teológico, sociológico o filosófico, estamos haciendo las cosas por cualquier lado. Entonces, lo que comentaban ahorita, ¿no? De que efectivamente una persona que se siente, primero se sentía que era mujer, está bien, ya se hizo el cambio a ser mujer, ahora se siente que es una niña y como se autopercibe él como niña, quiere que los demás lo conciban como niña, y entonces nosotros estamos hablando de que
qué está sucediendo, si nosotros tenemos el deber de hacer una tutela de ese tipo de derechos humanos, si nos llevan a la perfección o nos llevan a la destrucción, también hay que ver cuando nosotros estamos solicitando un derecho, que ese derecho nos lleve a construir, a la construcción, no a la destrucción. Y toda vez que no se encuentran sustentos filosóficos, teológicos o sociológicos que den guía de lo que es la persona humana, la concepción de lo que es la vida, lo que es lo bueno y lo que es lo malo, pues muchas de las ocasiones nos quedamos con esa situación de la progresividad. Si efectivamente un derecho está de verdad progresando o está haciendo las cosas hacia atrás. Esa es mi intervención. Muchas gracias, Yasmín. Efectivamente, creo que construir, tú lo has dicho, construir, ir hacia adelante. Las sociedades van evolucionando, pero no sabemos si para bien o para mal. Y parece que esa progresividad es simplemente ir hacia un rumbo que, como en estos casos que estamos comentando, realmente no se establece de manera clara, ¿no? Muchísimas gracias, Yasmín. No sé si alguien más quisiera hacer el uso de la voz. Bueno, si no es así, pues Stephanie, pues muchísimas gracias, de verdad. Agradecerte que te hayas dedicado este tiempo, que hayas estado con nosotros desde Brasil. Muchísimas gracias. De hecho, comentar que como Stephanie es parte de nuestro equipo aquí en el instituto, estamos ya platicando para un congreso internacional en Brasil de derechos humanos, en el cual, pues bueno, esperemos que sea de alto nivel y bueno, pues obviamente invitarlos para que puedan acompañarnos. Estamos ahorita en el proceso de organización de ese tan anhelado Congreso Internacional en Brasil. Así es que muchísimas gracias, nuestra admiración, nuestro respeto desde México. Gracias por haber estado con nosotros. El material ya se los compartí, la presentación por el grupo de WhatsApp. Y bueno, pues agradecerles a todos. Muchas gracias por haberse conectado en esta sesión y pues dedicarles una muy buena noche para todos. Stephanie, nuevamente nuestro agradecimiento, nuestro respeto hasta Brasil. Muchas gracias. Invitación. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, doctora, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas Hasta noches. luego, buenas noches a todos. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.